Bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy preparamos unas costillas al horno, de una manera diferente. Lo voy a hacer con cerveza rubia y cerveza negra. El resultado es increíble. Quedan unas costillas súper jugosas y con un sabor espectacular. No te pierdas ningún detalle para conseguir estas costillas tan jugosas y sabrosas. Si la boca se te hace agua con estas costillas, vamos a ver qué necesitamos. Tenemos todos los ingredientes al final de este vídeo. Lo principal, ternera gallega de calidad. Empezamos. El primer paso será poner las costillas en una bandeja de horno o en la misma olla que meteremos luego las costillas. Ponemos la cerveza rubia, ponemos ahí que se emborrache bien. Esto te va a encantar porque tiene un sabor increíble. Ahora tapamos con film y lo que haremos será macerar las costillas en la nevera. Lo dejaremos aproximadamente unas 3 horas para que coja ese sabor. Pasado ese tiempo nos vamos al siguiente paso. Retiramos las costillas del horno, porque ya tienen el sabor a la cerveza rubia, que lo que queremos es que se introduzca en la carne. Destapamos y lo que vamos a hacer es quitar las costillas de la cerveza, porque ahora nos vamos a otro paso, que es lo que luego dará el toque a la salsa, ese color y el sabor. Ponemos otra vez la costilla en la bandeja o en una olla que se pueda meter al horno. Ponemos aceite, añadimos la pimienta, con alegría, la sal, que no se te olvide que es importante, y le damos con las manos para que se vaya estirando todo y que coja el sabor. Ponemos la hoja de laurel, el tomillo y también los ajos, que los pongo sin pelar, porque me gusta el sabor. Usaré una olla de hierro fundido. Si no tienes una de estas, vale cualquier otra que tenga tapa y pueda ir al horno. Ponemos la cebolleta, la zanahoria cortada, como estás viendo. Toca de nuevo poner cerveza. Lo cubrimos así con la cerveza. No llega a cubrir de todo, pero tiene bien de cerveza. La verdad que esto para los amantes de cerveza les va a encantar. Tapamos y nos vamos al horno. Durante 10 horas a 100 grados. Quitamos del horno, destapamos y tendremos nuestras costillas ya jugosas y como las queremos, pero nos falta un paso muy importante, que es quitar las costillas de la fuente. Si las costillas han quedado como queremos, va a salir el hueso como estás viendo ahora mismo en la imagen. Tiramos un poco y debería salir. Eso es que las costillas están cocinadas perfectamente, tiernas y jugosas. Una vez quitemos los huesos, nos vamos a preparar la salsa, que es muy importante en una receta como esta. Para hacer la salsa lo que hacemos es colar el jugo que nos quedó en la bandeja o en la olla. Las verduras no las voy a utilizar, pero si quieres puedes utilizarlas tú como guarnición, porque están jugosas y tienen mucho sabor. Lo que hacemos ahora es un poco de maicena en un cuenco, como 2 cucharadas, y lo que hacemos es echar un poco de agua fría y darle con una varilla, para que se disuelva y no queden grumos. Una vez tengamos este paso, nos vamos a calentar el jugo y cuando esté caliente, incorporamos la mezcla anterior para darle vueltas y que no haga grumo, porque si lo metemos y está frío puede hacer grumo. Dejamos que hierva la salsa porque estará espesando. Mirad qué pinta tiene esta salsa y qué color. Veréis las costillas que os van a quedar con esta salsita. Una vez lista la salsa, lo que hacemos es salsear las costillas y dar un toque de horno para calentar. El siguiente paso será emplatar. Yo pongo un poco de puré de patata, pero puedes poner un puré de boniato. Una costilla que le he dejado el hueso, salseamos y tenemos la receta lista. Y ahora llega el mejor momento. En la descripción de este vídeo te dejo dónde consigo esta ternera gallega de primera calidad. ¿Te ha gustado esta receta? No olvides compartirla con todos tus amigos, dar a like y suscribirte de manera gratuita a mi canal de YouTube.